creemos que lo vayamos a ver cambiando el Bester. Entonces, efectivamente el Bester es muy inteligente, era muy sagaz, ¿no? Pero ella la fueron aislando hasta el momento de que no hubo una sola movilización en el país, una sola, que apareciera en las calles o en los medios diciendo liberen el Bester, ni una sola. Muy bien, y esto dicen: cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Les puede pegar a las diferentes expresiones sindicales? Nos puede pegar, pero más por otra cosa, ¿no? El Bester la detienen por robo, por el uso totalmente sucio del recurso del magisterio, ¿no? A ella se le puede acusar de muchas cosas más de carácter inmoral, al magisterio o a los movimientos que hemos crecido a nivel de los estados y que nos agrupamos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros contingentes que también participan con el Congreso Nacional de Bases, que tienen su Comité Nacional Democrático. A nosotros lo que nos pueden acusar es de que no acatamos las reglas que consideramos son injustas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nos van a acusar de que no nos asumimos a lo que nos marca la reforma educativa, y eso es, para el gobierno va a ser, estos incurren en una ilegalidad, y por lo tanto, así como se le aplicó a la corrupta y asesina la ley, también se les va a aplicar a los que promueven el que no se acate una reforma que consideran no es la mejor para la educación. Y efectivamente lo que nos preocupa, que en ese, digamos, entre comillas, rasero igual, el gobierno va a justificar su accionar diciendo: así como detuve al Bester, voy a detener a estos que desacatan, que violentan la ley, porque no hacen lo que yo les digo, porque no enseñan lo que yo digo que enseñan, porque no aplican las evaluaciones como yo quiero que las apliquen, ¿no? Porque no se sujetan a esos mecanismos de control absoluto que yo impongo. O sea, eso es lo que el gobierno va efectivamente a echar para adelante, y es lo que en todo caso nos preocupa. Acá nosotros no somos delincuentes, ¿no? Somos trabajadores que defendemos nuestros derechos, que estamos organizados como sindicato. El Bester Gordillo nunca vio a este CENTE como sindicato, lo vio como un negocio, y después lo vio como un aparato de control político que le permitía vender servicios de fraudes, ¿no? Que igual servía a un partido que a otro, ¿no? Incluso tenía al interior de sus filas gentes del PRI, del PAN, del PRD, de todos los colores, sabores, y todos le rendían pleitesía al Bester Gordillo. Ahorita ya todos marcan distancia, ¿no? Todos sienten ya vergüenza, ¿no? De lo que de estar cerca de ella, pero estuvieron junto con ella mucho tiempo. Muy bien, pues quiero decirte que hay personas que ya están haciendo algunas preguntas y bueno, también enviando saludos, como la maestra María López Alejandre, que siempre está siguiendo este programa y comentario. Muchas gracias. También Seque, que dice: ánimo, aquí andamos. Muchas gracias, Seque, por estar acompañándonos. Eugenio, ¿cómo ves también cuando hablo de este vecino que ponga sus barbas a remojar, también de lo que está pasando con uno de los grandes corruptos, líder del sindicato de petroleros, de Romero de Champs? No, pues ahorita eso, lo que efectivamente aparece en la opinión pública es: bueno, si este gobierno está por la idea de limpiar de corrupción y castigar a los corruptos, pues resulta que en estos días anteriores ha sido un escándalo el derroche que se hace del dinero de los petroleros y entendemos que también de México, por parte de este señor Romero de Champs, que es también, al igual que el Bester, digamos, una de las figuras que se han entronizado, digamos, al frente de los en aquel caso del sindicato petrolero, y que desde ahí ha hecho muy, muy mal uso de los recursos de los petroleros, pero que también desde ahí Romero de Champs ha sido un promotor de las políticas privatizadoras de petróleos mexicanos. Entonces todavía le sirve al sistema. Él sí participó en el proceso electoral del lado del PRI. Él le había metido antes
millones de pesos. Se habló incluso de esa del Pemex Gate, donde se desvió de dinero de Pemex al sindicato, y del sindicato a el entonces candidato del PRI, no recuerdo si era el ahora, no sé si es senador, que fue en la candidatura que pelearon contra Vicente Fox, no recuerdo ahorita el nombre, ahorita lo recuerdo, candidato del PRI, que le metieron 1,000 millones, ahora está pareciendo que también le metieron dinero desde el sindicato petrolero a la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, a él, efectivamente, si este gobierno está en la idea de limpiar a los de corrupción a los sindicatos, es que por qué a Romero Champs no lo ha detenido, y a muchos otros. Roberto Moreira estaría en ese caso. Roberto Moreira, él, pues al igual que muchos gobernadores, han hecho derroche del dinero de los gobiernos y por lo tanto de los estados, y dejó súper endeudado a Coahuila, ¿no? Entonces es un maestro que también es profesor, ¿vale? Así es. Él estuvo también muy cerca del Bester Gordillo, su hermano es el actual gobernador, es una familia que ahí, a partir de tener control en el magisterio, incursionaron en el terreno político electoral, y bueno, desde ahí han tenido un poder importante. Te interrumpo también, Granier, pues es otro escándalo nacional, ¿no? Que en Tabasco dejó las arcas no nada más vacías, sino incluso las arcas vendidas, pues. Hablan de ahí de manera abierta. Aquí en Michoacán se ha hablado de un endeudamiento exagerado, ¿no? De que dejó el gobierno del estado quebrado con el ejercicio del gobierno anterior de Leonel Godoy, pero en ninguno, igual se habla en otros estados, pero en ninguno se habla de saqueo, ¿no? Más que en Tabasco, ¿no? El gobernador actual del estado de Tabasco sí hace la denuncia pública, ¿no? De que Tabasco fue saqueado literalmente por el gobernador Granier. Entonces, digo, son parte de lo que está hecho este sistema mexicano. O sea, no se puede pensar en que se va a atacar la corrupción, ¿no? Desde los propios que han llegado al poder desde la misma. Te hago un comentario. Dicen que perro no come perro. ¿Y a qué me refiero? Arturo Núñez era del PRI. Así es. Y entonces, siendo del PRI, se saben las triquiñuelas que hacen. Así es, se saben entonces, todo, ¿por ¿no? qué resulta que todos los gobernadores y demás, ahora él sí le está dando un seguimiento a Granier a muerte por este endeudamiento tremendo que hay? Entonces, faltan priistas o expriistas para que se pueda corretear a los que han saqueado al país. Sí, lo que pasa es que el ataque a la corrupción se hace más bien con una motivación de carácter político, ¿no? O sea, hay una red de complicidades. Esta sociedad y esta clase política es una red de complicidades, ¿no? Se los guardan, observan un acto, un hecho de corrupción, lo guardan y lo usan cuando políticamente les sirve, ¿no? Y así se mueven las aguas, turbulentas en varios momentos, tranquila en otros momentos, pero donde conviven los corruptos entre sí, ¿no? Y salen a la luz pública de manera dosificada, no de manera general, estos hechos de corrupción con dedicatoria, ¿no? Y con la idea de eso sacar tajada. Entonces, por eso decimos que el ataque al Bester Gordillo no es un ataque a la corrupción, o sea, es un golpe político, ¿no? Ante una figura desgastada, y para el gobierno que da el golpe, hacerse de bonos. Eugenio, ya el tiempo, cuando los programas son muy interesantes, y es que hoy había mucha información, tenemos 5 minutos que nos restan. ¿Qué viene ahora? Viene, creemos, momentos muy, muy complicados. Para empezar, el lunes tienen ustedes nosotros acciones. tenemos una serie de movilizaciones a nivel nacional. Estamos trabajando un brigadeo que no es otra cosa que visita las escuelas de otros estados, platicando con maestros de otros estados, para compartir las preocupaciones y la información que tenemos. Perdón, es que fíjate que me sigue por un comentario que hubo aquí en el Face. Sí. Lo que te mencionaba, la gente no tomará como que van a defender a esta señora del Bester. No, seremos muy, muy claros en eso. Nosotros exigimos el castigo del Bester Gordillo, no nada más
por el manejo de recursos del sindicato, de nosotros. Vamos a exigir la restitución del dinero y vamos a exigir también que se le castigue por el asesinato de maestros. Tenemos varios casos de maestros asesinados o mandados asesinados por el Bester Gordillo, ¿no? Y eso vamos a presentar documentos, ¿no? Entonces, no nada más por la cuestión, por un caso, digamos, un delito del que pueda salir pronto. Nosotros queremos que se quede ahí el resto de su existencia, el Bester Gordillo, y lo vamos a hacer público de una y mil maneras, ¿no? Mediante mojigangas, mediante los escritos serios, de muy diversas maneras vamos a dejar claro, nosotros queremos que el Bester Gordillo permanezca en la cárcel el resto de sus días. Tenemos acusaciones fundadas de delitos, muchos más de los que el gobierno hoy le finca. Lo que queda claro es, nosotros sí, no vamos a permitir que nos destruyan derechos fundamentales, derechos históricos, y sobre todo que no nos destruyan nuestra organización desde donde podemos defendernos. Entonces, eso tenemos programado una movilización nacional el próximo martes en México, del Zócalo a Los Pinos. Miles de trabajadores vamos a ir. Insistimos, el Bester Gordillo ni sus gentes han movido a uno solo, ¿no? Nosotros nos vamos a movilizar, pero por un lado para demandarle al gobierno que no la vayan a liberar, que no la vayan a soltar. Y también están haciendo, van a nombrar delegados porque dicen que van a desconocer en su totalidad, decíamos a Juan Díaz de la Torre, y entonces van ustedes a luchar porque algún compañero maestro esté en esa posición de dirigir el CENTE. Nosotros estamos proponiendo el avanzar hacia un proceso de un nuevo congreso a nivel nacional, con la participación de todos los trabajadores de la educación del país, y que no sea el gobierno el que nos diga quién debe ser el dirigente. Este congreso debe ser organizado por los propios trabajadores y en un periodo de tiempo no muy largo estar determinando quién sí es representativo del magisterio, no necesariamente una persona, sino todo un equipo de compañeros de todas las entidades, representativos de ellas, y que puedan darle rumbo a lo que es la organización de los trabajadores. Esto que consideramos que está ligado de manera muy directa con la lucha en defensa de la educación pública como una garantía de los niños y los jóvenes, en su carácter gratuito, que también hoy en el decreto lo pone en riesgo la gratuidad, al hablar de las escuelas autónomas que deben ser sostenidas por los propios usuarios del servicio. Todo esto lo vamos a hacer conjuntamente, defender la educación, defender nuestros derechos, el derecho a la estabilidad en el empleo, que todos los mexicanos debemos tener, ¿no? Y el derecho también a contar con una organización sindical. Entonces, esto lo vamos a trabajar de manera conjunta, una movilización la semana que entra en México, y estaremos elevando el nivel de participación, dejando muy preciso, nosotros no defendemos el Bester, muy al contrario, ella siempre ha sido nuestra enemiga. En el caso de Michoacán, tenemos desde el año 2000 que no nos da un centavo de las cuotas que nos estaba quitando el 1% quincenal. Son millones y millones de pesos que se llevaban de Michoacán, y a los magisterios michoacanos nunca nos regresó un centavo. Entonces, nosotros, el Bester nos quería destruir, nunca pudo destruirnos al movimiento en Michoacán. Al contrario, su grupito que tiene en Michoacán está muy, muy disminuido y no tiene posibilidades de levantar. Bueno, pues ya nos cayó la guillotina, y bueno, Eugenio Rodríguez Cornejo, muchas gracias por haber venido a tu programa. Un placer. Y bueno, querido público, muchas gracias por habernos seguido, y nos estamos viendo el próximo jueves, ya sabes, aquí una cita en Sin Comentar, un comentario pensado, a partir de las 4 de la tarde hasta las 6. Hasta pronto. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, que estén muy bien. Gracias. Transparencia, honestidad, calidez, confianza. Así es Michoacán, así es su gobierno. Un gobierno de puertas abiertas, siempre al servicio de la gente. Michoacán, compromiso de todos. Cinco, 4, 3, 2, 1.
Arre Banda, el mejor programa de videos de la web. Aquí, a través de Grupo Radio Tele, comenzamos. Acepto reclamos si amor algún día te ha hecho falta. Tuvo que mueve el cuerpo que sometió.